Continuamos nuestro estudio de la historia sagrada, es decir, resumen de la Biblia, por San Juan Bosco. Quinta época, tercer capítulo. Dios va a tener piedad entonces del reino de Israel, el reino cismático, y va a mandarle unos profetas que tratarán de regresar a estas 10 tribus de Israel a la fe en Dios verdadero. Entonces va a mandar especialmente el profeta Eliseo. Entonces en esta parte Don Bosco analiza que Elías va a reprender a Acab, el rey Acab, y mediante él va a hacer varios milagros, y este mismo santo profeta va a confundir los falsos profetas de Baal. Bien, entonces Elías reprende a Acab y predice una sequía, predice algo. Acab, rey de Israel, deshonró su nombre con muchos crímenes. Entonces Israel, rey cismático, el que siguió a Jeroboam. Acab, rey de Israel, deshonró su nombre con muchos crímenes que lo hicieron culpables delante del Señor. Entre las demás cosas, mandó erigir un altar a Baal, Dios falso, ¿no? E hizo toda clase de esfuerzos para alejar al pueblo del culto del verdadero Dios y hacerle seguir las torpes supersticiones de la idolatría. Entonces, ¿qué pasa con esos reyes de Israel, los falsos, los cismáticos, los rebeldes, contra Judá? Bien, tienen miedo que si el pueblo va a adorar a Dios en Jerusalén, va a recapacitar y ir con el rey legítimo. Entonces, para consolidar su reino, bien, hace altar a Baal. Y el otro, Jeroboam, había hecho 2 becerros de oro. Ese es pecado grave, exactamente como Enrique VIII. Enrique VIII, para consolidar su poder, se hace papa de Inglaterra. Y él que dice otra cosa, el tacado de rebelde, lo mata. Entonces hace un altar a Baal, que es un dios falso, que es el demonio de hecho, ¿no? Y hace que el pueblo caiga en la superstición de la idolatría. Ustedes saben que la idolatría es el peor de los pecados, ¿no? Es adorar, reconocer como Dios lo que no es Dios. Ahora este rey también se casó con una pagana, Jezabel, mujer malvada y maldita, que por conseguir que todos adorasen a Baal, hizo dar muerte a todos los profetas del Señor que le fue dado hallar. Entonces persiguió a los verdaderos profetas de Dios de Israel para hacer adorar su falso Dios Baal. Entonces persiguió. Elías, que era el único que había logrado escapar de las pesquisas de la policía de aquella reina impía, se presentó intrévidamente a Acab, al rey, y le dijo: en nombre del Señor en cuya presencia estoy, no caerá en estos años lluvia ni rocío, sino tras mi palabra. Entonces predice una sequía, que no habrá lluvia ni rocío, hasta que el Señor diga. Ahora, ¿cómo saber si alguien es verdadero profeta o falso profeta? El Deuteronomio de Dios había dicho: si alguien dice en nombre del Señor tal cosa y tal cosa no se averigua, es un falso profeta, apedrearlo. Pero si dice algo y esto algo sí regresa, sí tiene efecto, entonces es verdadero profeta. Entonces aquí Elías anuncia una sequía, falta de lluvia durante tiempo. Al oír las palabras y las amenazas del santo profeta, el rey montó en cólera y buscó medios de hacerlo perecer. Entonces otro rey necio, en lugar de escuchar a un hombre sabio, de analizar si es verdad o no, bien lo persigue, quiere matarlo. Pero Elías, avisado por Dios, se escondió cerca del arroyo de Carit, al lado del Jordán. Como no tenía ahí con qué alimentarse, el Señor le envió algunos cuervos que de mañana y tarde lo llevan pan y carne. Dios te alimenta. Dios quiere que la fe no desaparezca totalmente en Israel, en el reino de Israel cismático. Entonces alimenta este santo profeta. Don Bosco dice: así es como Dios cuida con solicitud de los suyos. Sirvamos al Señor y Él nos proveerá en todas nuestras necesidades. Confianza en Dios.
Veamos ahora unos milagros de Elías. No pasó mucho tiempo sin que sobreviniese la sequía que había anunciado. Debido a esto secó también el arroyo de Carit y Elías empezó a padecer sed. Avisado por el Señor, fue a vivir a Sarepta, ciudad de Fenicia, Líbano actual. Al llegar cerca de las puertas halló a una viuda que cogía leña y le dijo: dame por favor un poco de agua para beber. La mujer, que era caritativa y servicial, corrió a buscar agua, pero el profeta gritó a su espalda: tráeme también, te ruego, un bocadito de pan. Tenía hambre. Ella contestó: Dios sabe que no tengo pan en casa, sino un poco de harina y una pequeña tinaja y un poco de aceite en la aceitera. He recogido esta leña para ir a cocerlo para mí y para mi hijo, comerlo y después morirnos. Es la sequía. Dicho esto, se echó a llorar amargamente la mujer. Elías, profeta, le dijo: no temas ni te turbes. Ve y hazme con esa harina un panecillo. Obedeció la mujer. Preparó lo que había mandado el hombre de Dios y comió Elías, ella y su hijo, estando todos llenos de reconocimiento hacia el Señor. Desde aquel día ya no faltó harina en la tinaja ni aceite en la aceitera mientras duró la carestía. Entonces Dios va a multiplicar esta materia durante largo tiempo. Va a tener harina y aceite en su casa. Algún tiempo después el hijo de la viuda se enfermó de gravedad y murió. Sumamente dolorida, la desconsolada madre acudió a Elías, el cual invocó el nombre del Señor y volvió la vida al niño. ¿Puede haber algo de imposible para el Señor? No. Aquel que da la vida puede restituirla cuando se ha perdido. Dos. Como recompensa, esta mujer bien recibe, uno, durante largo tiempo harina y aceite, y dos, su hijo resucita. Más bien el santo lo resucita. Es interesante esto, hablando del alma. Después de algún tiempo enfermó, dijimos, y murió el hijo de esta mujer. Elías clamó al Señor diciendo: Señor Dios mío, yo te suplico que vuelvas de nuevo al cuerpo el alma de este niño. Y el niño resucitó. Entonces esto dice que no es la sangre, como dicen unas sectas, ¿no? Cuando alguien muere, sangre está adentro. Pues no es la sangre, el alma es otra cosa, es el espíritu. El Señor oyó su oración y el niño volvió de nueva vida. Entonces dijo Elías a la mujer, llena de alegría y de agradecimiento: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios está en tu boca. Bien, entonces Elías anuncia cosas y las cosas tienen lugar. Significa que es un verdadero profeta. Regresa a Israel y esta vez va a desafiar a la terrible reina Jezabel y a los falsos sacerdotes de Baal. Ya habían transcurrido 3 años y medio sin que cayera una sola gota de agua. Se secaron todos los pozos y las fuentes, y los campos se asemejaban áridos de desiertos. Todo el país estaba en la mayor desolación. Elías, por mandato de Dios, se presentó nuevamente a Acab, el cual, más irritado aún, apenas lo vio, le dijo: ¿no eres tú, malvado, el que conturbas a Israel? Entonces, mire, el problema de Israel viene de su idolatría, de su cisma, de su infidelidad a Dios. Dios manda a un profeta para ayudarlos a recapacitar y rectificar, y bien, el rey dice: eres tú el malvado que perturbas a Israel. Y comenzó a amenazarlo. Elías contestó con entereza: no soy yo, sino tú el que conturbas a Israel, pues has abandonado al Dios de tus padres para adorar a Baal. Bien dicho, es verdad. Y para que se conozca cuál es el verdadero Dios, haz que se reúnen en el monte Carmelo todos los sacerdotes de Baal. Condescendió el rey aceptó, y con los sacerdotes se juntó todo el pueblo de Israel. Llegando ahí, se volvió Elías al pueblo y dijo:
¿Hasta cuándo habéis de vacilar hacia dos partes? Si el Señor es Dios, seguidle. Si lo es Baal, seguid a Baal. Es pues necesario probar cuál es el verdadero Dios. Levanten los sacerdotes de Baal un altar y depositen en él la leña, pero sin aplicarle fuego. Yo haré otro tanto. Cada uno invocará a su Dios, y el que enviare fuego del cielo para consumir la víctima será el verdadero Dios. Entonces es un desafío. Pero un desafío movido por Dios. Aunque el culto de Baal sea demoníaco y que el demonio pueda hacer bajar fuego, Dios no le permite. Porque el demonio depende de Dios. Cuando Dios dice no, el demonio puede hacer nada. Entonces dice, bien, vamos a hacer el altar, vamos a poner la leña, vamos a poner la víctima, pero dice, cuidado, no poner fuego abajo. Y después dice, pongan mucha agua. Con los dos altares, sobre los dos altares, con ella mucha agua. Porque si escondieron algo abajo, prende. Y es falso. Entonces aquí dice, hagamos los altares, pongamos la víctima, y el que dice, sobre el cual viene el fuego del cielo, él tiene el Dios verdadero. Cada uno invocará a su Dios, y el que enviare fuego del cielo para consumir la víctima será el verdadero. Todo el pueblo dio a conocer que aceptaba la propuesta, exclamando, nos parece bien. Nos parece bien, ok. Entonces hicieron dos altares, pusieron las víctimas, pusieron leña abajo, sin fuego, y dijo, ponga agua, mucha agua. Porque sabía tener trucos esta gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tomaron los profetas de Baal un buey, lo hicieron pedazos y lo pusieron sobre el altar. Y desde la mañana al mediodía no cesaron de gritar, Baal, óyenos, Baal, óyenos. Rezaban y gritaban, daban vueltas alrededor del altar como locos. Se arrodllaban y se herían según sus ritos con puntas de hierro, como el demonio le impulsa a destruir su cuerpo, ¿no? Pero todo era en vano, porque Baal no respondía. ¿Y por qué? Porque Baal no es Dios. Aunque el demonio haga cosas, aquí está neutralizado por Dios verdadero. Elías se mofaba de ellos y les gritaba, gritad más alto, porque quizás vuestro Dios está de conversación, está encerrado o va de camino, o cuando no está dormido y no os oye, gritad fuerte para que despierte. Se mofa, se burla de ellos, ¿no? Llegó el mediodía y aún no habían conseguido nada. El pueblo está mirando, el pueblo está observando. Juntó entonces Elías 12 piedras, construyó con ellas el altar del verdadero Dios, que había sido demolido por los idólatras. Pues puso sobre él la leña y la víctima, e hizo derramar tanta agua que quedó mojado todo el altar y la leña. Y llena la zanja que había hecho hacer alrededor. Todo está lleno de agua. Sobre el sacrificio de Elías. Para que nadie vea. Si escondió fuego abajo, no sé qué. Va. Enseguida se acercó al altar y oró de esta manera. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dígnate oírme y haz conocer hoy a este pueblo que tú eres el verdadero Dios. Aún no había acabado de hablar cuando cayó de improviso fuego del cielo que consumió el holocausto. Holocausto significa quema todo. Holos, causo, quemar todo. Entonces el fuego bajó y consumió todo. Las piedras y hasta el agua que estaba en la zanja. Todo se evaporó. Cuando el pueblo vio tan asombroso portento, milagro, lleno de admiración, exclamó, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Mandó entonces Elías que prendiesen a los sacerdotes de Baal, que eran cerca de 450. Los hizo llevar al torrente Sison, y en castigo de sus perversas doctrinas y de las blasfemias que habían vomitado contra el verdadero Dios, dio orden que todos fueron sacrificados. ¿Por qué? Porque el pecado que hacían era muy grande. Alguien que desvía la gente del camino del Dios verdadero hace grande pecado.